Tercer día de los medios con contenidos relacionados con los procesos judiciales. Un caso de presunta corrupción detonado por ediciones en el noticiario de López Dóriga en Televisa fue una denuncia a la que le hizo eco el presidente Calderón vía Twitter, con un efecto multiplicador en la mayoría de los medios que incluyeron en cadena de los secretarios de la Función Pública y de Salud. Y con las salvedades de La Razón y de Reforma, tenemos la base de medios de los medios de comunicación publicaron los primeros 6 estudios elaborados por CIDE en la serie denominada El uso y abuso de los recursos públicos, en que la Suprema Nacional es la más cara del mundo y no por ella que es más productiva. Los ministros obtienen un ingreso mayor que los ministros de las Cortes Supremas de Canadá, Estados Unidos, Colombia, España o Perú. También se destaca hoy el dato de nuestros derechos humanos, igualmente como la agencia más cara del mundo en su campo. Pero tampoco hay mayor escrutinio mediático a la tardanza del presidente Calderón para enviar al Senado, cual saldrá el ministro que llenará la vacante dejada por el lamentable deceso del ministro Jesús Gudiño, como tampoco tuvieron mayor rigor las coberturas de los mediáticos para llenar las vacantes dejadas este año por concluir sus periodos los ministros Mariano Azuela y Genaro. De esto y otras cosas hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV con usted sobre lo de hoy en los medios y en los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla está el de Twitter y del Facebook para que sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen a ti. Yo soy José Carreño Carlón y para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de la pública, la maestra Gaby Barkentin. Buenas noches, Gaby. Maestro Carreño, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, un poco agitados por llegar, sí, nos costó trabajo tremendo, llegar. Bueno. Llegará el doctor Carlos Elizondo, que está también parado por ahí en el tráfico, es el investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y del CIDE y coautor de estudios de la serie El uso y abuso de los recursos públicos, y desde luego nuestro viejo conocido y amigo, el maestro Saúl López Noriega, investigador del blog del sitio electrónico de la revista Nexos sobre vicisitudes y otras de la Corte. Y buenas noches, Saúl. Buenas noches. Y tenemos en primer plano pues esa especie de veredicto lanzado por el Tribunal de los Medios sobre la presunta corrupción en el IMSS, que no acababa de salir de la contienda entre los mensajes de arma del presidente Calderón sobre la inminente y todos que lo corrigieron y lo cuestionaron, incluyendo el director del Seguro y el presidente. Y lo que faltaba, pues ahora el organismo aparece al borde de la quiebra. Así apareció la semana pasada y ahora aparece enlomido en la corrupción. Adán lleva estos procesos de comunicación, estos que parecen un día afirmarse, otro día contradecirse, y ahora por horas se empieza a tambalear de corrupción también, Seguro Social. Bueno, Pepe, yo creo que lo que nos conduce es a una confusión tremenda, me imagino a nivel de la audiencia, pues, a nivel de los que no estamos metidos, están manejando las cosas, una confusión semana. Tenemos pues, unos audios, unas conversaciones que primero, bueno, parecía que implicaba de manera muy directa funcionarios, luego para que no parece que es entre privados, luego parece que se va como desarticulando. Cada día tenemos una contextualización diferente de estas conversaciones que, bueno, nos hablan seguramente de problemas que todos, que son problemas que hay ahí, de ver con pues las compras de medicamentos, eso nadie lo está negando. Yo creo que aquí lo que tendríamos es cómo se está presentando en un entorno que, bueno, que si ahorita revisamos qué se ha dicho del Seguro Social en los días, en las últimas semanas, es, pues va que, bueno, más allá de donde viene, ¿no? Ya que ya tiene, digamos, el antecedente de lo de la guardería, si nos brincamos ese pedazo tiene que ver
con la inminente quiebra, tiene que ver con esta situación, porque estamos metidos en una, digamos, en una maraña informativa que sí favorece al ciudadano, favorece a otros, pero el ciudadano no. Y bueno, yo creo que otra consecuencia muy perniciosa es que no tiene consecuencias estos escándalos. O sea, está rutina cuajado ya en la vida pública de México, de distinto, incluso en una misma institución, es que no tiene una consecuencia, y tampoco en las reglas de la vida pública que cualquier sociedad. Digamos, pasan los escándalos, pasan otro y pasa otro, digamos, y eso creo que sí es platicábamos una semana sobre la percepción de corrupción, que va, y bueno, muy de la mano con esto, ¿no? O sea, cualquier puerta que abres es una cloaca, entonces esa es la percepción que se genera. Darío Ramírez Neto en Sigma, en medios, Sigma Medios, en el análisis, de análisis de medios de Ibero Radio. ¿Cuánto tiempo duró? No se veía cuándo, porque ya va a acabar, empieza a desvanecerse los datos de que se hablaban, pero pronto ya hubo un veredicto de la opinión pública en el sentido de que hay corrupción, hay implicados de las empresas de laboratorios y tal. Lo que decía Saúl es muy importante. Si se hace este tribunal de la opinión pública, este tribunal de los medios, hay consecuencias, es decir, si el tribunal de derecho coincide con ese veredicto, más desgaste para los tribunales de derecho involucradas. Si se queda la empresa, no pasa nada. Y la única respuesta es de los mismos medios. Exactamente. Que se aceleran en estos juicios paralelos. Hoy tuiteaba hace rato, yo, bueno, nos hizo un periodismo que se basa en filtraciones de conversaciones. Lo solté un poquito como provocación y empezó a puestas, y mucha gente lo que me contestaba, bueno, pero preferimos eso a que nunca se sepa. Ya nos estamos metiendo en esto donde prefiero que me la tres, aunque luego resulte que ni es tan cierta, ni son los personajes, ni va a pasar nada, ¿no? Todos los comentaristas empezaron a decir, hombre, ¿de qué se extraña? Pero por supuesto que todos... Y él todavía, todavía director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, eso está muy... Oye, esos comentaristas dicen, él todavía director. Entonces yo creo que ahí hay un tema muy importante que va, sí, de percepción, pero que también los tiempos, si vives en el espectáculo y en el escándalo mediático, pues los tiempos se echan cortos para todo. Punto que ha manejado nuestro querido profesor español Jesús Timoteo Álvarez, que hace que los medios, obligar a los medios a ser mucho más cuidadosos, rigurosos, responsables a la hora de iniciar un proceso de tribunal de opinión pública como este. Es decir, que los medios se han convertido en administradores de la reputación. Eso es una función muy delicada. Es un hecho, nos guste o no, de administradores o destructores de la reputación. Entonces, en la medida en que el medio pierde reputación también, porque no tenga una consecuencia lo que dice, cumplen finalmente, bueno, pues sociedad, unas sin mentes en confiables, ¿no? Sí, exactamente. Cuando mencionaba la falta de consecuencias, no solo iba para los implicados en un acto de corrupción, sino también para los medios. Cuando una noticia de este tipo, bueno, puede eventualmente revertirse a los medios en un proceso de responsabilidad, porque no probó efectivamente el hecho y resultó que no es corrupción, ¿no? Pero ¿qué tipo de responsabilidad más allá de eso? Porque digamos de criminalización. No, por supuesto que no, pero digamos. Pero ¿qué tipo de responsabilidad? Digamos. Sería deseable, incluso. Sería deseable. Yo creo que sería deseable una cuestión civil, obviamente, un derecho de réplica mucho más sofisticado, mucho más dinámico, que vaya con los tiempos, donde, bueno, si me estás demeritando y resulta que efectivamente no era corrupto en este caso, bueno, darle oportunidad, digamos, medios bueno, aquí hubo un error, vamos a disculparnos con este señor, ¿no? Bueno, pero tenemos otro estudio, un estudio en el que sí hay responsables, ¿no? El estudio se escuela por qué no está tanto dinero la Suprema Corte, y lo realizó Anoni y Carlos Lizondo Meyer, que siguen entrampados en el tráfico, pero lo hicieron como parte de la serie El uso y abuso de los recursos públicos del CIDE, en que la Suprema Corte de Justicia del mundo, no solo por los salarios y pensiones de los ministros, sino también por
la desmedida burocracia con la que cuenta, que lo hace ser el Tribunal Constitucional con mayor número de funcionarios. Ahí me gustaría preguntarte a ti, porque bueno, hemos estado escuchando en estos días a este informe, ha habido varios medios que han tomado en sus noticiarios, también se por la de si finalmente habían sido recibidos como diputados, en fin, también había tenido por los medios. Ahora, ¿cómo ayudamos a contextualizar esto para la audiencia? Yo decir, si a mí de repente me dicen, tú tienes la Corte del mundo, y de sí venimos de un discurso en donde una parte del país ha descalificado las instituciones, no se le ha dado, no se le ha respetado, digamos, en algún momento todos los procedimientos de la Corte, más leo. ¿Cómo leo esto para que no sea solo elemento negativo? Bueno, yo creo que un primer empeño es ver el de la Corte y si realmente se ha erigido en un proceso tan valiente, incipiente de consolidación democrática que vive el país, si realmente se ha convertido en su responsabilidad, que es el árbitro de la democracia, una serie de temas propios de un tribunal constitucional, dar una agenda, ganarlos y dar resultados. En ese sentido, el estudio yo creo que es muy bueno, porque, digamos, pone una nota, dice, comparar con Estados Unidos o con Canadá, porque son otro tipo de tribunales, son otro tipo de... El grado de litigiosidad que ellos tienen es ínfimo comparado con el nuestro, y resulta muy interesante cuando empiezan a comparar tribunales en esos aspectos muy similares, como el de Chile, como el de España, y donde se evidencia esa falta de austeridad en nuestro poder, ¿sí? Y luego, digamos, hay un aspecto que es la cuestión numérica de cuánto resuelven, donde no cada la Corte en ese sentido, pero yo diría también hay una cuestión en el tema, cuando hablan de los funcionarios administrativos, que tienen funciones como de desarrollar estrategias de comunicación social para dar gente los casos, insertar ciertos mensajes y demás. Si uno sigue cómo actúan esas áreas, no son muy buenas, digamos, ¿no? Claro. O sea, hay una falla no solo numérica, sino también cualitativa, de que son 3,000, pero cumplen la función, no la están cumpliendo, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay obviamente excepciones, pero creo que ese es un buen contexto para hablarlo, digamos. Agenda de temas de la corta, parece, hay esfuerzo, sí, pero se queda corto en varios temas. Y si le agregas este elemento que aparte gastan tanto dinero, tanto impresentable este poder, ¿no? Bueno, y ese elemento que estás diciendo, que es muy pertinente para este programa, la Corte como parte de este Estado, ya no ni Estado benefactor, ni Estado social de derecho, el denunciante, el Estado espoteador, procesar comunicación para hacer sus spots, cumple igual que el Senado, igual que... Entonces, vamos por mano para recuperar lo que pide Gaby, ¿no? Es una revalorización social de la Corte, pero nos vamos a tener que ir a un corte para de escrutinio de los medios, también hay que decirlo, a las funciones de la Corte y del presidente de la Corte. Ya fue rescatado en una psicodelia esta noche, los que son el doctor Meyer. Buenas noches, ¿qué usted? Bueno, bienvenido. Estamos de regreso con el estudio del CIDE, del que es coautor Carlos Elizondo Meyer, para el que la abultada nómina de la Corte es la inercia del viejo régimen de otorgar puestos en pago a apoyos políticos. Una falta de compromiso, dice textual, de los miembros de la Corte con los valores que en principio deben proteger a través de sus sentencias, así lo dicen estos investigadores del CIDE. Pero los medios no han indagado en quién recaen estas responsabilidades y están dejando ir la oportunidad que les brinda el proceso de designación del presidente, pues para exigir cuentas y plantear un ajuste serio en la gestión de nuestro Tribunal Constitucional. Bienvenido y felicidades por el estudio. Lo estuvimos analizando. Pues muchas gracias. Misir, como dices, lo que necesitamos de hacer es serie de estudios, porque el de la Suprema Corte son ellos, como ya dije, es entender a dónde se nos fue la renta petrolera. Y por ese quedamos con cuenta de eso. La renta debió haber sido utilizada.
Si tenemos un activo, tendríamos que haberlo intercambiado por algún otro activo, puentes, industria, inversión. Y lo que Jorge Chávez Presa en ese primer estudio nos da cuenta es de que la renta petrolera se fue a muchas cosas de gasto corriente y no se invirtió. Bueno, ¿a qué se fue? Bueno, hay muchos, no pretende un estudio exhaustivo, pero nos pareció particularmente ante el caso de los órganos autónomos. ¿Por qué? Porque sí son el puntal de nuestra democracia. Por supuesto, los defendemos incluso como órganos autónomos y fuertes, pero nos parece que en la medida en que el dinero es fácil en México para muchos de estas lo cuidan. Y eso es incompatible con la función última que tienen, que es la de salvaguardar nuestros derechos, incluidos nuestros recursos, de su credibilidad. Son instituciones que dependen de eso, de que creemos que se merecen ser el árbitro último de distintas disputas en la sociedad y entre los políticos existen. Y en la medida en que no son escrupulosos con el gasto, no lo logran. Alguno de los justices, el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos, en alguno de los libros que vimos al responsable a la Cámara de Diputados y consiguió un secretario más, porque tienen bien internalizada la lógica de esos de los ciudadanos. Ajá. Y los deben de gastar con enorme cuidado internalizado. ¿Cuántos secretarios tenemos aquí? Muchísimos. Lo que sí sabemos es que por ahí están los datos, no el número. Tenemos 124 funcionarios. La de Estados Unidos tiene 1,192, la de Canadá 4 para abajo, la de España 411. La de Colombia dice 107 por acá. Oye, Carlos, decía Pepe hace rato, y me parece interesante, a ver, ¿tú cómo lo plantearías? ¿Qué se nos podría estar escapando de los medios, de un estudio como este, para poder aprovechar, también pensando en la coyuntura, pensando en los relevos, lo que está sucediendo? ¿Qué se nos podría estar para no quedarnos solo, pues con el dato que puede ser muy espectacular, pero los datos espectaculares también se nos desinflan de pronto, ¿no? Yo creo que más se podrían indagar más, unas cosas que me han llegado muchos correos anónimos, no, te quedaste corto, pero luego no los puedo usar, yo tengo que usar datos que son públicos. Ajá. Yo creo que hay como 3 grandes rubros que te poner énfasis. El primero, ¿cuál es la justificación de estos gastos? Y preguntárselas. El presidente de nuestro va a decir que tiene un espíritu de austeridad. Yo creo que está bien tenerlo, pero hay que tener también la austeridad, no el puro espíritu. Que hacen otras cosas, nos dicen, bueno, que digan cuáles, que nos digan qué costo, porque no está en el presupuesto verlo, y a lo mejor por más exacta, si supiéramos exactamente dónde están esos gastos. Yo creo que hay que presionar la razón. Si son por la que gastan, no es porque hacen muchas otras tareas. La tarea tal nos cuesta tanto, la tarea tal nos cuesta tanto, y así podríamos hacer un juicio más exacto y empezarnos a preguntar si las tareas son por lo que requiere o porque todo dinero empezaron a hacer otras. Uno de los argumentos que está en el proceso es cuando tienes tanto dinero, irremediablemente te dispersas, pierdes el foco. El foco no es hacer libros, no es hacer conferencias, no es hacer casas de la cultura jurídica. El foco es las mejores sentencias posibles. Justicia, claro. Ahora, estas funciones y estas responsabilidades de orden administrativo se dieron, Saúl, hace unas semanas, ¿no? Por de que no ser un candidato a presidir la Corte, y al bando de que entonces estas relevantes funciones administrativas, pero ahora son explosivas. Tienes 30 segundos. Bueno, pues yo creo que en abono a lo que dice Carlos, pues justamente este estudio viene a presionar, para investigar en qué se están utilizando los recursos, qué hacen, qué tareas están responsabilizadas áreas también de esta burocracia tan obesa. Y lo que mencionó Carlos me parece muy atinado respecto al juego, es la legitimidad de un árbitro último de la democracia, y en ese sentido es la declaración del presidente de la Corte, donde no se tiene ni el más autocrítica para decir, bueno, vamos a hacer una revisión y vamos a demostrar que sí se justifica este gasto, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo. 30 segundos. Pensiones se valen, se necesitan para que los ministros tengan tranquilidad, pero no hemos estudiado lo que en casi todos los países existe. Yo te doy tu pensión, puedes trabajar. Claro. Aquí tienen la pensión y trabajan. Acabó el tiempo, es una agenda muy rica para los medios que nos compromete a investigar esto. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.
Gracias, Saúl, gracias a ustedes, sobre todo, por discutir los medios con nosotros. Nos vemos en la agenda. Pues buenas noches y buena suerte. En instalaciones eléctricas en el centro histórico hay 12 heridos.